Bienvenidos a todos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en un fascinante viaje a través de dos de las filosofías más influyentes de la historia, el cristianismo y el estoicismo. En este vídeo exploraremos las similitudes, diferencias y las intersecciones entre estas dos poderosas corrientes de pensamiento que han dejado una profunda huella en la cultura, la ética y la sociedad occidental. Acompáñenme mientras desentrañamos los principios fundamentales del cristianismo, basados en la fe, la esperanza y el amor, y del estoicismo, centrado en la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino. Prepárense para una experiencia de reflexión, aprendizaje y descubrimiento mientras exploramos el fascinante diálogo entre estas dos tradiciones y su relevancia en el mundo contemporáneo. Comencemos. El cristianismo y el estoicismo emergen como dos poderosas corrientes de pensamiento que han moldeado las percepciones y las acciones de individuos y sociedades a lo largo de la historia. Aunque nacen en contextos distintos y tienen fundamentos filosóficos y religiosos divergentes, ambos ofrecen sistemas completos de valores, ética y entendimiento del mundo que han capturado la atención y la devoción de millones de personas. El cristianismo, arraigado en las enseñanzas de Jesucristo y documentado en las Sagradas Escrituras, es una religión monoteísta que proclama la existencia de un Dios amoroso y misericordioso. La fe cristiana se centra en la creencia en la divinidad de Jesucristo, su sacrificio redentor en la cruz y la promesa de vida eterna para aquellos que siguen sus enseñanzas. La ética cristiana se basa en principios como el amor al prójimo, la caridad, la justicia y la humildad, con la moralidad guiada por los mandamientos y las enseñanzas bíblicas. Por otro lado, el estoicismo surge en la antigua Grecia como una filosofía práctica que busca la sabiduría y la virtud a través del autocontrol, la aceptación del destino y la conformidad con la naturaleza. Los estoicos enseñan que el individuo debe cultivar la tranquilidad del alma mediante el dominio de las pasiones y la aceptación serena de las circunstancias externas, independientemente de si éstas son favorables o adversas. La virtud, según el estoicismo, es el único bien verdadero y debe ser perseguido por encima de los placeres materiales o las satisfacciones temporales. A pesar de sus diferencias fundamentales, tanto el cristianismo como el estoicismo comparten un enfoque en la búsqueda de la virtud y la realización de un propósito más elevado en la vida. Ambas tradiciones ofrecen respuestas a preguntas fundamentales sobre la existencia, el sufrimiento, la moralidad y el destino humano, y han sido fuentes de consuelo, inspiración y guía para generaciones de creyentes y pensadores. En este video comparativo, exploraremos las similitudes y diferencias entre el cristianismo y el estoicismo, examinando cómo estas dos filosofías de vida han influido en la cultura, la ética y la cosmovisión del mundo occidental y más allá. A través de un análisis detallado de sus enseñanzas, prácticas y legados, buscamos comprender mejor las formas en que estas tradiciones continúan informando y enriqueciendo el pensamiento humano en la actualidad. El cristianismo, fe, esperanza y caridad. El cristianismo, una de las religiones más extendidas y significativas del mundo, se fundamenta en las enseñanzas y el legado de Jesucristo, un líder espiritual que vivió en la región de Palestina hace más de 2000 años. Para los cristianos, Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, cuya vida, muerte y resurrección ofrecen la promesa de redención y vida eterna. La esperanza es otro aspecto fundamental del cristianismo. Los cristianos confían en la promesa de Jesucristo de la vida eterna para aquellos que creen en Él y siguen sus enseñanzas. La esperanza cristiana no se limita a una vida futura en el cielo, sino que también implica la confianza en el poder transformador del amor de Dios en la vida presente. La caridad, o el amor hacia el prójimo, es un principio ético central en el cristianismo. Los creyentes son llamados a amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La doctrina cristiana se encuentra recogida en la Biblia, que consta de dos partes principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en particular narra la vida,
enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como las enseñanzas de sus seguidores y los primeros líderes de la Iglesia cristiana. El cristianismo ofrece a sus seguidores un camino de fe, esperanza y amor que da significado y propósito a la vida. A través de la creencia en Dios, la confianza en la promesa de la vida eterna y el amor hacia el prójimo, los cristianos buscan vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas de Jesucristo, inspirando así a millones de personas en todo el mundo a lo largo de los siglos. El estoicismo, virtud y aceptación. El estoicismo es una filosofía antigua que floreció en la Grecia y Roma antiguas, alcanzando su apogeo durante los primeros siglos de la era común. Fundado por Zenón de Sitio, el estoicismo propone un camino hacia la sabiduría y la virtud a través del dominio de uno mismo y la aceptación serena de la realidad. En el corazón del estoicismo se encuentra la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos enseñan que cada ser humano está dotado de una chispa divina, una razón que lo conecta con el orden natural del universo. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica cultivar la virtud y la sabiduría y aceptar serenamente todo aquello que está fuera de nuestro control. La virtud es el objetivo supremo del estoicismo. Los estoicos sostienen que la verdadera felicidad y el bienestar provienen del cultivo de las virtudes cardinales: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la moderación. Al vivir una vida virtuosa, uno puede alcanzar la eudaimonía, un estado de plenitud y realización interior independiente de las circunstancias externas. El autocontrol es otro principio fundamental del estoicismo. Los estoicos creen en la importancia de dominar las pasiones y los deseos para alcanzar la tranquilidad del alma. Mediante el ejercicio del autoexamen y la autodisciplina, los individuos pueden liberarse de la influencia de las emociones perturbadoras y mantener la calma y la serenidad incluso en medio de la adversidad. La aceptación del destino es una enseñanza central del estoicismo. Los estoicos reconocen que gran parte de lo que nos sucede en la vida está más allá de nuestro control. En lugar de resistirse o lamentarse por las circunstancias externas, se nos insta a aceptarlas con serenidad y resignación, reconociendo que nuestra verdadera libertad reside en la forma en que elegimos responder a los eventos que nos rodean. La relación entre el cristianismo y el estoicismo. La relación entre el cristianismo y el estoicismo ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de los siglos debido a las similitudes y diferencias entre estas dos tradiciones filosóficas y religiosas. Ambas tradiciones comparten un énfasis en la virtud y la ética. Tanto el cristianismo como el estoicismo enseñan la importancia de vivir una vida de integridad moral, cultivando virtudes como la justicia, la templanza y la compasión hacia los demás. Ambas tradiciones también promueven la idea de que la verdadera felicidad y realización provienen del desarrollo del carácter y la búsqueda del bien común. A pesar de estas similitudes éticas, el cristianismo y el estoicismo difieren en sus fundamentos teológicos y metafísicos. Mientras que el cristianismo se basa en la creencia en un Dios personal y en la salvación a través de la fe en Jesucristo, el estoicismo enfatiza la aceptación del destino y la conformidad con la naturaleza como medio para alcanzar la sabiduría y la virtud. Estas diferencias fundamentales han llevado a tensiones y desacuerdos entre las dos tradiciones a lo largo de la historia. A pesar de estas diferencias, el cristianismo y el estoicismo han influido mutuamente en el pensamiento y la práctica de sus seguidores. Algunos cristianos han adoptado elementos del estoicismo en su vida espiritual y ética, incorporando enseñanzas sobre el autocontrol, la paciencia y la aceptación de la voluntad de Dios. Del mismo modo, algunos estoicos han sido influenciados por el mensaje cristiano de amor y compasión hacia los demás, encontrando en él una expresión más personal y trascendente de los valores que buscan vivir. La relación entre el cristianismo y el estoicismo ilustra la complejidad de la experiencia humana y la intersección entre la fe y la razón, la religión y la filosofía. Mientras que el cristianismo ofrece una visión del mundo basada en la revelación divina y la fe en un Dios amoroso, el estoicismo busca la sabiduría y la virtud a través de la razón y la aceptación del orden natural del universo.
Esta tensión entre la fe y la razón, la revelación y la reflexión, sigue siendo un tema importante en el diálogo interreligioso y filosófico en la actualidad. La relación entre el cristianismo y el estoicismo es compleja y multifacética, marcada por similitudes y diferencias que han dado forma al pensamiento y la práctica de millones de personas a lo largo de la historia. A través del diálogo y el intercambio de ideas, estas dos tradiciones continúan desafiando y enriqueciendo el pensamiento humano en la búsqueda de la verdad y la realización espiritual. Divergencias y tensiones. A lo largo de la historia, la relación entre el cristianismo y el estoicismo ha estado marcada por diversas divergencias y tensiones, resultado de las diferencias fundamentales en sus concepciones teológicas y filosóficas. Una de las principales diferencias entre el cristianismo y el estoicismo radica en su comprensión de la divinidad. Mientras que el cristianismo enseña la existencia de un Dios personal, amoroso y providente, el estoicismo tiende hacia una concepción más impersonal y abstracta de la divinidad, identificándola con el orden natural del universo. Esta diferencia en la percepción de lo divino ha llevado a desacuerdos sobre la naturaleza de la adoración y la relación entre el individuo y lo trascendente. Otra área de divergencia entre el cristianismo y el estoicismo es su entendimiento de la salvación y el propósito de la vida. Mientras que el cristianismo enseña que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y la gracia divina, el estoicismo enfatiza la realización de la virtud y la sabiduría como medios para alcanzar la eudaimonía, o la felicidad y plenitud interior. Estas concepciones diferentes sobre el camino hacia la realización espiritual han generado tensiones entre las dos tradiciones. El cristianismo y el estoicismo también difieren en su comprensión del sufrimiento y el mal en el mundo. Mientras que el cristianismo enseña que el sufrimiento puede ser redimido a través del amor y la misericordia de Dios, el estoicismo tiende a adoptar una actitud más fatalista y resignada hacia el sufrimiento, considerándolo como parte inevitable del orden natural del universo. Estas diferencias en la interpretación del sufrimiento han llevado a debates sobre la naturaleza del mal y el papel de Dios en la vida humana. A lo largo de la historia, tanto el cristianismo como el estoicismo han recibido y criticado mutuamente las enseñanzas y prácticas de la otra tradición. Algunos cristianos han adoptado elementos del estoicismo en su vida espiritual y ética, mientras que otros han rechazado ciertos aspectos de esta filosofía por considerarlos incompatibles con la doctrina cristiana. Del mismo modo, algunos estoicos han criticado el cristianismo por lo que perciben como una actitud de sumisión y dependencia hacia una deidad personal. Las divergencias y tensiones entre el cristianismo y el estoicismo reflejan las complejidades de la experiencia humana y la diversidad de enfoques en la búsqueda de la verdad y la realización espiritual. A pesar de estas diferencias, ambas tradiciones continúan desafiando y enriqueciendo el pensamiento humano, ofreciendo perspectivas únicas sobre la naturaleza de la vida, el sufrimiento y la búsqueda del significado. Influencia en la cultura y la sociedad. El cristianismo y el estoicismo han dejado una profunda huella en la cultura y la sociedad occidental, influenciando el pensamiento, la ética y las instituciones a lo largo de los siglos. El cristianismo ha tenido un impacto significativo en todas las áreas de la cultura occidental. Su ética de amor al prójimo, justicia y caridad ha influido en la legislación, la moral pública y la filantropía. Además, el arte cristiano, desde la arquitectura de las catedrales hasta la pintura religiosa, ha sido una expresión importante de la fe y la devoción cristiana a lo largo de la historia. La filosofía cristiana también ha contribuido al desarrollo del pensamiento occidental, explorando cuestiones fundamentales sobre la existencia de Dios, el problema del mal y la naturaleza del alma humana. El estoicismo también ha dejado una marca indeleble en la cultura occidental. Su énfasis en la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino ha inspirado a numerosos pensadores, líderes políticos y personas comunes a lo largo de los siglos. Las enseñanzas estoicas sobre la resiliencia y la fortaleza interior han sido especialmente relevantes en tiempos de crisis y adversidad,
sirviendo como un faro de esperanza y orientación para aquellos que enfrentan desafíos difíciles. A pesar de sus diferencias, el cristianismo y el estoicismo han compartido áreas de convergencia en la cultura y la sociedad occidental. Ambas tradiciones promueven la importancia de vivir una vida virtuosa, orientada hacia el bien común y la búsqueda del significado. Además, tanto el cristianismo como el estoicismo han influido en el desarrollo de la ética y la moralidad occidentales, contribuyendo a la formación de sistemas legales, políticos y sociales basados en principios éticos compartidos. El legado del cristianismo y el estoicismo sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. A pesar de los desafíos y cambios culturales, las enseñanzas de ambas tradiciones continúan inspirando a las personas a vivir una vida de significado, propósito y virtud. En un mundo cada vez más complejo y cambiante, el mensaje de amor, compasión, autocontrol y aceptación sigue siendo una fuente de consuelo, orientación y esperanza para millones de personas en todo el mundo. El cristianismo y el estoicismo han dejado una huella indeleble en la cultura y la sociedad occidentales, influyendo en el pensamiento, la ética y las instituciones a lo largo de los siglos. A través de sus enseñanzas y prácticas, estas dos tradiciones continúan desafiando y enriqueciendo el pensamiento humano en la búsqueda de la verdad, la justicia y la realización espiritual. Conclusión. La relación entre el cristianismo y el estoicismo revela la complejidad y la riqueza del pensamiento humano a lo largo de la historia. A pesar de sus diferencias fundamentales, estas dos tradiciones han dejado una profunda huella en la cultura, la ética y la cosmovisión del mundo occidental y más allá. El cristianismo ofrece un camino de fe, esperanza y caridad, centrado en la creencia en un Dios amoroso y la promesa de vida eterna a través de Jesucristo. Sus enseñanzas éticas y morales han sido una fuente de inspiración y orientación para millones de personas a lo largo de los siglos, moldeando la ética, la moralidad y las instituciones sociales en la sociedad occidental. Por otro lado, el estoicismo propone una filosofía de vida basada en la virtud, el autocontrol y la aceptación del destino. Los estoicos enseñan que la verdadera felicidad y plenitud interior provienen del cultivo de la sabiduría y la virtud, independientemente de las circunstancias externas. A pesar de las diferencias entre el cristianismo y el estoicismo, estas dos tradiciones han influido mutuamente en el pensamiento y la práctica de sus seguidores a lo largo de la historia. A través del encuentro y el diálogo, se han producido sinergias y convergencias, enriqueciendo la comprensión humana y la búsqueda de la verdad y la realización espiritual. Sin embargo, la relación entre el cristianismo y el estoicismo no ha estado exenta de desafíos y tensiones. Divergencias teológicas, conceptuales y prácticas han generado debates y conflictos a lo largo de los siglos, reflejando la complejidad y la diversidad del pensamiento humano. A pesar de estos desafíos, el legado del cristianismo y el estoicismo sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. Sus enseñanzas éticas y filosóficas continúan inspirando a las personas a vivir una vida de significado, propósito y virtud, ofreciendo orientación y consuelo en un mundo cada vez más complejo y cambiante. En última instancia, la relación entre el cristianismo y el estoicismo refleja la búsqueda humana de significado, verdad y realización espiritual en medio de la incertidumbre y la adversidad. A través del encuentro y el diálogo entre estas dos tradiciones, podemos enriquecer nuestra comprensión del mundo y nutrir nuestra búsqueda de una vida plena y virtuosa. Y así concluimos nuestro viaje a través del cristianismo y el estoicismo. Espero que este video haya sido una experiencia enriquecedora, llena de reflexiones y descubrimientos sobre estas dos poderosas filosofías de vida. Recordemos siempre la importancia de explorar diferentes perspectivas y filosofías para enriquecer nuestra comprensión del mundo y enriquecer nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden suscribirse al canal para más contenido sobre filosofía, cultura y reflexiones sobre la vida. Hasta pronto.